Amados amigos y hermanos, en esta noche, una vez más, abordaremos todo aquello relativo a lo que el Señor pide de nosotros para poder tener derecho a ese regalo de la vida. Y hoy voy a abordar en esta ocasión por primera vez de manera más profunda el tema de la fe. Y yo quisiera que todos nosotros empecemos por entender qué cosa es la fe. Muchas de las ocasiones en el mundo se nos ha enseñado que la fe es un acto de confianza ciego. Se nos ha enseñado que la fe es una determinación de hacer algo sin preguntar, aun cuando nosotros no tengamos ninguna certeza. Pero en las Escrituras, la fe es mucho más que eso, mis hermanos. La fe es el elemento importante para poder alcanzar el galardón de vida. Dice Pablo en la carta a los Hebreos, en el capítulo 11, versículo 6, empero sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es el elemento que conecta al hombre con Dios, es el elemento que nos va a llevar de manera correcta en ese proceso de transformación para poder hallar gracia delante de los ojos de Dios. Dice primero a los Corintios en el capítulo 13, versículo número 13. Ahora permanecen la fe, la esperanza y la caridad. Estas tres, empero la mayor de ellas es la caridad. Pero tenemos que empezar con la fe, porque es el elemento básico de ese conocimiento de Dios. Y vuelvo a repetir, delante de Dios la fe no es un acto ciego, no es un acto de confianza ciega, es un acto que tiene un sustento y una validez a través de las propias Escrituras. Dice Hebreos capítulo 11, y vamos a tomar este pasaje que nos va a servir para que podamos nosotros empezar a entender un poco más cómo es que podemos agradar a Dios. Dice Hebreos 11, voy a leer una vez más el verso 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester que el que a Dios se allega crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Este elemento lo tuvieron todos los hombres que a través de los siglos alcanzaron el favor de Dios por su determinación de buscarlo. Pero cuando ellos lo buscaron, no lo buscaron con una venda en los ojos, lo buscaron con un conocimiento cierto de lo que el Señor les enseñaba. Dice el Evangelio de Juan en el capítulo 17, y vamos a ver este pasaje que el apóstol utiliza y que, hermanos, escribe de las palabras propias de Jesucristo. Dice de esta manera, versículo número 3, esta empero es la vida eterna, que te conozcan el solo Dios verdadero y a Jesucristo al cual has enviado. Entonces, la fe tiene que ser una cosa ciertísima, una cosa confirmada, que nos debe de llevar a comprender y conocer a Dios y a Jesucristo, para poder entender cómo llegar a esa vida eterna. Dice Jesús aquí mismo en el Evangelio de Juan, pero vamos a ver en el capítulo 5, dice en esta máxima que ha sido predicada en el mundo entero, pero que a veces es poco comprendida, dice de esta manera San Juan 5, verso 39, escudriñad, dice las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, Jesús dice que escudriñemos las Escrituras, porque en ellas vamos a encontrar la forma de llegar a esa vida eterna. Y entonces, si la fe es el ingrediente que nos va a poner delante de Dios en esa oportunidad de vida, la fe se confirma a través de las propias Escrituras. Romanos 10, 17 dice la Escritura de esta manera. Romanos en el capítulo 10, verso 17 dice así: luego la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces la fe no es un acto de mera confianza
o de decisión ciega, mis hermanos. La fe es el conocimiento ciertísimo de lo que Dios nos enseña y que nos lleva a ese proceso de transformación. Porque si nosotros no conocemos, no tenemos, mis hermanos, de manera clara qué es lo que Dios espera de nosotros, ¿cómo podemos comparar nuestra vida y poder hacer un proceso de transformación? Para eso es importante conocer la voluntad de Dios. Dice Hebreos de nueva cuenta, capítulo 11, pero ahora leeremos el versículo número 1. Es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan y la demostración de las cosas que no se ven. La sustancia de las cosas que se esperan, dice el Señor, y esto es algo bien importante. ¿Qué esperamos? A través del tiempo, a través de los años, se nos han enseñado cosas que quizás ni siquiera son verdaderas en el pensamiento de Dios. Pero la fe nos va a enseñar lo que realmente se espera, porque a través de las Escrituras ya hemos estado viendo que nosotros estamos en la búsqueda de la vida eterna. Pero ¿qué se espera a través del conocimiento de esas Escrituras? Que nosotros hagamos. Y entonces Dios, a través de su enseñanza, nos va a empezar a mostrar qué es lo que tenemos que hacer. Un ejemplo, dice la Escritura allá en el libro de Isaías, en el capítulo número 1, en este texto tan importante, dice Isaías 1, dice de esta manera, versículo número 16, lavad, limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras, de ante mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad juicio, restituid al agraviado, oíd en derecho al huérfano, amparad a la viuda. El Señor dice, tienes que aprender a hacer el bien. Y entonces el bien es lo opuesto al mal. ¿Y qué cosa es lo malo? Es todo aquello que en su momento no está de acuerdo a lo que Dios nos pide. Por eso la fe, mi hermano, mi amigo, no es un acto de decisión ciega. Es un acto que tiene un sustento en donde a través de la palabra de Dios vamos a nosotros a poder conocer lo que se espera de nosotros, lo que Dios nos está en su momento pidiendo que nosotros hagamos. Dice el libro de Levítico, vamos a ver un pasaje allá en el capítulo 10 y leeremos el versículo 10 también, en donde las Escrituras nos dicen algo muy importante que tenemos que nosotros aprender a hacer. Dice el versículo 10, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio. Y entonces Dios con su palabra, a través de la fe, nos va a enseñar, nos va a decir qué cosa es lo que tenemos que hacer y qué cosa es lo que no tenemos que hacer. Porque esta condición del ser humano la tiene presente desde nuestros primeros padres, pero tenemos que nosotros dejarnos llevar por la enseñanza de Dios para que lo que hagamos sea en conformidad a la voluntad del Padre, y entonces podamos hablar de fe y entonces podamos tener la oportunidad de esa vida eterna, de ese regalo de la vida. Regreso a Hebreos 11 en el verso 1, porque además de decir el apóstol Pablo que es la sustancia de las cosas que se esperan, también habla de la demostración de las cosas que no se ven. Y cuando hablamos de la vida eterna, es algo que nosotros hoy día no vemos, pero que, como leímos en la primera carta a los Corintios, dentro de las 3 cosas, se habla de una de ellas, que es la esperanza. Y la esperanza es que nosotros en el día postrero nos levantemos para reinar con Cristo. Ya lo veremos en otras cápsulas más adelante cuando se hable de la resurrección, y entonces nos demos cuenta que efectivamente estamos esperando una vida eterna que va a ser posible que nosotros la alcancemos a semejanza de Cristo para poderla alcanzar. Pero necesitamos tener esa confianza de lo que no se ve. ¿Y qué otra cosa no vemos? Por ejemplo, no vemos, hermanos, a nuestro Señor Jesucristo.
no vemos a nuestro Dios, pero no necesitamos los ojos de la carne para poder creer en ellos, porque a través de su palabra y de todo lo que aprendamos, vamos a poder conocerlos, vamos a poder saber cómo piensan, vamos a poder saber y entender lo que esperan de nosotros, y entonces el conocimiento verdadero de Dios nos va a llevar a esa bienaventuranza de la que habla Jesucristo en el Evangelio. Vamos a ver en el Evangelio, mis hermanos, que nos menciona este pensamiento, cuando en el Evangelio de Juan Jesús le dice a Tomás estas palabras que nosotros debemos de tener presentes y que debemos de creer. Dice San Juan capítulo 20, versículo, dice así, hermanos, el versículo número 29. Dícele Jesús: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y la fe nos va a enseñar a creer en aquellos que nosotros no vemos, a Cristo y a Dios, que nuestros ojos de la carne no necesitan mirar, porque a través de su palabra podremos comprenderlos y entenderlos para que podamos aspirar al galardón de vida. La fe es un acto de un conocimiento que transforma las actitudes, los pensamientos y la vida de los hombres, que al final nos va a llevar a ese regalo de nuestra vida. Que el Señor te bendiga, mi amado hermano, mi amigo. Paz a vosotros.